Amén. Sangre que nos redime, hermanos. Entender esas frases es un tesoro para nosotros. Sangre que nos da la paz porque estábamos enemistados con Dios, pero la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo ha arreglado esa grande enemistad cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, o más bien cuando Él nos acepta como sus hijos y cuando Él se convierte en nuestro Señor y en nuestro Padre. Entonces su sangre nos da la paz, nos vivifica, nos trae esa grande bendición que todo ser humano necesita. Qué bueno que estamos en la casa del Señor cantándole al único Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso más a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque solo Él se lo merece? Gloria a Dios. Salúdeme ahí a su hermano, dígale qué bueno que estás en la casa de Dios, rápidamente allí para entrar en la palabra del Señor en este día. Salude ahí a 2 o 3 hermanos y damos gracias a Dios por las bendiciones de nuestro Señor, hermanos, que nos permite estar juntos en armonía nuevamente en la casa del Señor. Es bueno saludar a los hermanos, es bueno allí, ¿verdad?, recordar que tenemos hermanos, hermanas en Cristo y que podemos ir conociendo más la familia de la fe. Yo creo que todavía todos no nos conocemos aquí, hermano. Yo creo que tenemos que hacer algo para que podamos conocernos todos los hermanos de la familia de fe. ¿Como a cuántos hermanos usted cree que conoce ya aquí? A ver, unos 20, 30 ya. ¿Alguien conoce unos 30? Sí, fácil. Porque vemos muchas caras, pero ya los nombres ya no. Entonces necesitamos hacer por ahí algo para empezar a conocernos más y estar más de cerca. ¿Cuántos trajeron su Biblia en este día? Amén. Quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo allí en el libro de Mateo, en el capítulo 4, el versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Si usted ve por ahí a alguien que no tiene Biblia y ya es creyente, dele una exhortada buena ahí en el amor del Señor. Recuerde que estamos creciendo, hermanos. Si se molesta, lamentamos mucho que se moleste, pero es por su bien y es para que podamos ir creciendo. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Amén. Ese amén no está muy convencido, hermano, pero lo tomamos a crédito. Gloria a Dios. Mateo 4, versículo 23, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Esa versión tiene usted? Sí, ok, muy bien. Hasta ahí, hermano, podemos tomar nuestro lugar. Hoy yo quiero compartir con ustedes, hermanos, sobre el tema la autoridad de la iglesia. Recuerda que hemos estado hablando sobre la autoridad y la sujeción. Hemos estado aprendiendo mucho sobre estos temas que nos son de mucha edificación, hermanos. Y cuando nosotros estamos ya en el camino del Señor, necesitamos recordar algo, hermanos, que ahora hemos pasado de las tinieblas, ¿a dónde? De las tinieblas a la luz. Pero no solo es mencionar de las tinieblas a la luz, sino que el reino de las tinieblas nos tenía gobernados, pero ahora estamos en el reino de la luz, en el reino de Dios. Hemos sido trasladados, hemos sido puestos en una mejor posición gracias al Rey que viene y establece su reino en el corazón de los hombres. Por tal razón, hermanos, cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, hemos de entender que ya no nos movemos solos, estamos libres del pecado, pero seguimos siendo esclavos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos esclavos de Él y Él, hermanos, es la máxima autoridad.
Y el texto que acabamos de leer es como una introducción solamente para que podamos, hermanos, ver que el Señor Jesús, desde que comienza su ministerio, Él comienza a demostrar su autoridad de varias formas. De varias maneras fue muy visible su autoridad, y a consecuencia de eso, cuando Él, hermano, es llevado al cielo, cuando Él es ascendido, cuando Él sube a la presencia del Padre, nos deja a nosotros como iglesia una encomienda. Ahora nosotros representamos, hermano, este reino. Ahora nosotros somos los que estamos representando al reino de la luz. Y por esa razón es importante lo que nosotros, hermanos, decimos, hacemos, la conducta, cómo resolvemos problemas. Todo eso tiene que ver con la nueva enseñanza que hemos recibido. Por eso la autoridad de la iglesia no es, hermano, porque nosotros seamos gente más dotada de alguna, no sé, algún poder especial que hagamos. No, tenemos autoridad porque tratamos de vivir bajo los principios bíblicos que nos ayudan a conducirnos en una tierra donde hay muchos conflictos, donde la gente no sabe cómo vivir, y a nosotros se nos es dada la oportunidad de ser guías espirituales, de convertirnos en una luz para los del mundo, para que ellos vean cómo se debe de vivir y puedan también anhelar en algún momento ahora ser parte de este nuevo reino. Y la autoridad de la iglesia viene cuando estamos en una sujeción a las palabras de nuestro Dios, a la Biblia, a los mandamientos, cuando nos demostramos un amor genuino entre nosotros. Comienza una autoridad en nosotros, comenzamos a tener una credibilidad. Y Jesús empezó a demostrar una autoridad de una manera, hermanos, que los milagros que Él venía haciendo hablaban de quién era Él. Y a mí me parece tan interesante cómo el Señor Jesús empieza a caminar y a recorrer todas las calles y comienza a sanar. O sea, la oposición comienza a retroceder, las enfermedades comienzan a irse hacia atrás. El reino de las tinieblas ahora es retado, es vencido, porque hay un rey que todo lo puede y que ahora nos está dando a nosotros la oportunidad de seguirlo a Él. Usted debe recordar, hermano, en varias ocasiones el Señor Jesús sanó a muchas personas. En Mateo 8, capítulo 8, versículo 2 dice que había un leproso que se acercó a Él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano, le tocó y dijo: quiero ser limpio. Él demostró autoridad sobre la enfermedad, también demostró autoridad sobre la naturaleza. Captemos esto, hermano, porque ahora a nosotros nos toca representar esta autoridad, no necesariamente haciendo milagros como el Señor Jesús los hacía, pero hay una forma en que la iglesia tiene y debe demostrar esa autoridad. En Mateo capítulo 8, versículo 23 dice que Él entraba en la barca y sus discípulos le siguieron, y se levantó el mar y una tempestad tan grande. Mateo 8, 23 dice que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose dice que reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Sí ve la autoridad? Autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la naturaleza, ¿verdad? Y luego ahí el que haya tenido la oportunidad de ver este prodigio, estas maravillas, han de haber dicho, como dice la palabra: ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar se sujetan, pues, en otras palabras. También el Señor, hermano, demostró autoridad sobre los demonios. En Mateo capítulo 8, del 28 en adelante, usted va a recordar ahí, ¿verdad?, cómo estos demonios pidieron que se les diera permiso de entrar a un hato de cerdos. Y ahí el Señor demuestra su autoridad, aún mandando a esos demonios. O sea que nuestro Señor, hermano, tiene
la autoridad sobre el mismo infierno. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Por eso es impresionante poder analizar bien estas palabras de ese canto: sangre que me da la paz. Solo esa sangre tiene la autoridad para darnos la paz. Sangre que nos unifica con el Padre. Solo la sangre de Él tiene esa autoridad. Solo el sacrificio de Él es el que pudo, hermano, ser recibido delante de Dios con agrado. No hay otro sacrificio. Por eso nosotros no adoramos ni nos postramos ante San Judas, ante San Jorge bendito, ni a la Virgen del Platanar, ni ninguna otra, porque ninguna hizo un sacrificio como el Señor Jesucristo. Nadie tiene ese mérito, solamente Él, y por eso solo Él es la máxima autoridad. ¿Sí me sigue la iglesia? Y también usted ha de recordar que Jesús también, hermano, tiene autoridad sobre la muerte. Mateo capítulo 9, versículo 23, dice ahí, ¿verdad?, que Él entró a la casa del principal, viendo que ya tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, y les dijo: apartaos, que la niña no está muerta, sino duerme. La Biblia dice que se burlaban de Él, pero cuando la gente de verdad ya había sido echada afuera, Él entró, tomó la mano de la niña, y la niña se levantó. Servimos a un Dios que domina la muerte, hermanos. ¿Le alegra escuchar eso? Yo creo que nosotros, hermano, cuando entendemos, atesoramos la palabra y tratamos de caminar bajo la luz de ella, muchas cosas en nuestra vida se pueden corregir. Muchas cosas en nuestra vida pueden cambiar. El problema es que tenemos un conocimiento que no practicamos. Y lo que quiero compartir con ustedes, hermano, después de estos pasajes que hemos leído, es la condición de una iglesia que Santiago describe. Y quiero que me siga en esto, porque vamos a ver, hermano, un poco cómo la iglesia que Santiago describe es una iglesia que no demuestra una autoridad. Nosotros hemos escuchado que la iglesia de Corintios era una iglesia desordenada y había mil y un cosas terribles. Pero estas iglesias también, hermano, carecían de muchas cosas. Vaya conmigo ahí al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 9. Aquí Santiago, hermano, nos enseña, en otras palabras, el panorama de las iglesias en aquel entonces, hermano. Y esas iglesias eran, digamos, congregaciones como esta, hermano, imperfectas, con muchos defectos, que necesitaban la ayuda. Y Santiago comienza a reprimirlas, a darles consejos, y a nosotros nos ayuda a ver qué es aquello que nos desacredita y que nos quita autoridad, para aprender de aquello y ahora hacer las cosas bien. En el capítulo 2, versículo 9, dice ahí: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En aquellas iglesias había divisiones y había, hermanos, también acepción de personas. Usted ha de recordar que Santiago habla de que si llega un rico y le dejas el lugar, pero si llega un pobre y lo desprecias, es terrible eso. Eso había, porque Santiago le está hablando a las iglesias, hermanos, que fueron esparcidas a causa de la persecución, y está hablándole a la gente que ya profesa un cristianismo, a la gente que dice que sigue a Cristo. Y le dice: no es bueno que haya divisiones, acepción de personas, favoritismos. Eso desacredita y eso no nos pone como una autoridad. En el versículo 15 del mismo capítulo 2, mire lo que dice ahí en Santiago. Dice: y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Eran miembros que profesaban una fe, pero que no se veía una acción. Lamentablemente, hermano, esas son las cosas que no le dan autoridad a una iglesia que es llamada a ser líder, que es llamada a ser guía espiritual. Y esto no se aplica solo en una congregación como esta, hermano. Eso se aplica en el hogar, porque esa es una mini congregación. Y en los hogares también hay divisiones, también hay pleitos, también hay acepción de personas. Hay mil cosas que pueden corregirse cuando se nos señala el camino por el cual tenemos que ir. Y esto pasaba en las congregaciones. Y uno pudiera decir, bueno, qué duro ha de ser o qué difícil es ser congregante de una iglesia así, donde hay todo esto. Pero no solamente eso, mire todavía lo que Santiago nos comparte aquí, hermano. Vaya ahí al capítulo 3, el versículo 4. Porque había algo terrible, había una especie de chisme allí también, hermanos, que se movía. Y por eso Santiago habla de una lengua, hermano, que destruye. Terrible la lengua. El capítulo 3, versículo 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El versículo 9 y 10 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago dice: hermanos míos, ¿qué dice? Esto no debe ser así. Pero si ve, ahí dice claramente: hermanos míos. O sea que no es una indicación a la gente del mundo, hermano, sino que es una indicación al creyente, al que profesa. Por esa razón, hermano, el chisme debe de ser desarraigado de una congregación. La hipocresía, las divisiones deben ser desarraigadas. ¿Qué beneficio hay que yo chismee del hermano? No hay ningún beneficio, solo estoy provocando una destrucción al mismo cuerpo. Y esto es lo que Santiago está resaltando para que nosotros, hermano, podamos aprender de ello y podamos ser una iglesia de autoridad, un hogar con autoridad. Todo esto, hermano, es algo que posiblemente usted y yo pudiéramos estar luchando. Y es que mientras que estamos en esta carne, la lengua, hermanos, es dada al chisme. El espíritu del hombre, hermano, que tiene luchas en el interior, es dado a la hipocresía. Por eso la Biblia nos habla de la lucha que tenemos. Nos habla de la acepción de personas que en algún momento alguno de nosotros pudiera estarlo haciendo, o pudiera haberlo practicado, o pudiera haberlo hecho. O sea, todas estas conductas son con las que lucha el ser humano, pero con las que continúa luchando el creyente, y por eso se da esta indicación. Dice allí en el capítulo 4, versículo 11, ahí mismo de Santiago, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, hermanos, vemos que había conflictos, había codicia. Recuerda que hablábamos cómo Santiago dice: piden cosas pero no las reciben porque piden mal, porque piden para su propio deleite. Hacían oraciones egoístas, hermano, y a veces nosotros pasamos por desapercibido eso. La oración que hacemos es solo para nosotros, y aunque ya es para nosotros, pudiera ser que también estuviera desviadona la oración, porque ya no es ni siquiera para expandir el reino, sino es solo para el placer, el beneficio. Había esa codicia,
había ese egoísmo, había esa murmuración, había eso, hermano, de que la gente decía: vamos a hacer este negocio, tengo planes, voy a hacer este otro negocio. Había una presunción: vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y Dios lejos del escenario, lejos de los planes, lejos de todo. Porque el ser humano tiende a ser así. Yo creo que es bueno hacer planes, yo creo que es bueno prosperar económicamente, yo creo que Dios, hermano, quiere que seamos prósperos, por supuesto. Pero todo tiene una forma de hacerse. Porque si nos desviamos solamente a lo que el ser humano anhela, al rato, hermano, vamos a terminar buscando las riquezas de este mundo, haciéndose ricos solamente llenando la cuenta de billetes, la bolsa de monedas, haciendo todo eso, y Dios por fuera. Y de pronto la Biblia dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma, ¿y de quién va a ser todo lo que tú has trabajado? Pero le dice necio, y solo el necio es el que anda buscando todo aquello, hermano. Por eso es una presunción. Entonces Santiago, hermano, describe a una iglesia que tenía falta de unidad. Describe a una iglesia que no tenía prácticamente una credibilidad. Describe a una iglesia falta de amor, porque veían la necesidad, pero no se despojaban, no había la acción. Eso golpea el corazón, hermano. Golpea el corazón y golpea la enseñanza tibia que tenemos por ahí, porque el creyente, cuando acepta a Jesús, no es llamado a una pasividad, sino a una acción. Y cuando uno se convierte, todo es del Señor, porque Él es el Señor de tu vida, de tu alma. Él controla tu oxígeno, Él sabe cuándo te enfermas y cómo Él puede sanarte. Él puso cada pieza, cada parte de tu ser, por fuera y por dentro. Él la conoce a la perfección. Él es el dueño absoluto de nuestras vidas. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Y aún de todo lo que en esta tierra obtenemos, también es de Él. Dile a tu vecino: todo lo que tienes es del Señor. Que no se lo quiera dar es otra cosa, hermano, pero batallamos para darle al Señor lo que Él merece, nuestro tiempo, de nuestra economía, de todo. Batallamos, ¿por qué? Porque no hay confianza en Él. Pero si Él nos trajo a este mundo, mire, Dios no es un Dios desobligado, hermano. Si Él nos trajo a este mundo, Él sabía que íbamos a necesitar leche, pañales, guaraches, ropa, zapatos, por toda la vida. Y Dios es un tremendo proveedor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si no, aquí anduviéramos, hermano, en la vergüenza de la vida. Esta era una iglesia que se daba a conocer por una desobediencia, hermano, una necedad, y eso era algo que representaba la falta de sujeción y la falta de sumisión. Entonces nos vamos nosotros un poquito al contraste de todo esto. Jesús, al que nosotros seguimos, hermano, es el rey de toda la autoridad, y la Biblia dice que ninguna autoridad es dada si no es que viene de parte de Dios. Toda autoridad, hermano, viene de parte de Dios. Entonces a Él se le dio una autoridad. Él la demostró, Él la pudo hacer, hermano, visible ante nuestros ojos. Y uno se pregunta: ¿por qué toda esta autoridad? Bueno, usted sabe que el Señor Jesús siempre estuvo tomado de la mano, siempre estuvo hablando con el Padre, siempre hubo en Él y el Padre una unidad, para que te conozcan a ti y conozcan que tú y yo somos, ¿qué? Uno solo. O sea que nosotros, hermano, necesitamos aprender estos principios básicos. Queremos autoridad, necesitamos estar en constante comunión con nuestro Dios. Constante comunión con nuestro Dios. Constante comunión con nuestro Dios. Diga conmigo: constante comunión. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Nosotros como iglesia, hermano, nos estamos moviendo. Tal vez usted no lo nota, pero nos estamos moviendo, estamos avanzando. Ha habido testimonios ya de hermanos que están empezando a crecer, a avanzar. Hay un compromiso mayor en su búsqueda con el Señor. Están sirviendo más, o bueno, ya están sirviendo algo que a lo mejor no se hacía. Y estamos caminando hacia un lugar donde la iglesia debe tomar ese control y ser esa autoridad aquí en esta ciudad, hermano, como congregación. Enseñarle a esta pequeña ciudad que está llena de conflictos cómo se debe vivir y a quién se debe servir. Es lamentable lo que uno escucha, hermano, en las noticias. Pues usted ha de haber escuchado. Este viernes yo venía acá a la reunión con los jóvenes, cuando de pronto se escucha que hubo una balacera por allí en esas cabalgatas donde muchas veces el creyente ahí anda. Imagínense qué impresionante, creyentes ahí en las cabalgatas en medio de la tomadera y de todo, y luego como que ve que nadie le ve y le echa un traguito a una, y el domingo quiere calmar la conciencia. Esa es la iglesia a la que Santiago le estaba predicando. Ese tipo de iglesia que va el domingo, se echa un bailecito y no pasa nada. Pastor, pero ¿qué pasa si yo hago zumba? Bueno, ves esos movimientos sensuales ahí enfrente de toda la gente. Bueno, seguimos adelante. Nos estamos moviendo, hermano, como iglesia. Y para movernos como iglesia y que se note todo eso, necesitamos unidad primeramente en nosotros. Salúdame a tu vecino, dile: vamos a estar unidos. Unidos, unidos. Unidos, unidos como hermanos. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres ¿qué? Amor los unos con los otros. ¿De qué otra manera vamos a poder demostrar, hermano, que hay algo especial que se mueve en nosotros si no hay amor en nosotros? ¿De qué manera podemos decir yo soy discípulo de Jesús? Porque sé Juan 14:6, Romanos 3:23, Apocalipsis 3:20. Ya soy discípulo de Jesús. No. En esto conoceráis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 25. Si nosotros vamos a ser guías espirituales y una autoridad, necesitamos confiar en su palabra, hermanos. Y por eso la Biblia nos enseña, Pedro dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces hay que confiar en lo que permanece para siempre. Nos movemos bajo sus preceptos, sus principios, sus consejos, sus mandamientos, porque esos van a permanecer para siempre. Su palabra permanece para siempre. Marcos capítulo 10 versículo 45. Si nosotros vamos a ser una autoridad, entonces es bueno, hermano, que la autoridad sea demostrada en el servicio los unos a los otros. Dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí ve lo que hace la autoridad? Hoy las autoridades se adueñan. La placa que les dan les hace sentir que son los dueños y amos y que pueden hacer y deshacer, cuando es todo lo contrario. Se te ha dado una insignia para que sirvas a los demás. Las autoridades son para servirle al pueblo que las ha elegido. Para eso son las autoridades. Pero recuerda cómo Jesús venía poniendo, hermanos, su autoridad, porque las tinieblas causan esto. Esta distorsión, esta corrupción. Las tinieblas hacen que la mente esté turbada, enceguecida, y que haya abusos y conflictos en todo lugar. Esa balacera del viernes, hermano, por ahí, si mal no recuerdo, un pequeño inocente, hermano, recibió un balazo por ahí, y más gente que quedó ahí herida, y el pánico y todo. Esa es la estrategia de Satanás. Es traer el terror, es traer el tormento, y la gente ahí espantada. Pero en el mundo no lo veíamos. Preferíamos una reunión como esas,
donde un traguito nos sacara, nos entonara. Y por eso el que se echa sus traguitos para andar entonado todavía no ha entendido. Y si nos invitaban a la iglesia, yo a que voy a la iglesia, bola de llorones y aburridos. No, te equivocas. Tenemos la vida más excitante que pudiéramos tener. Estamos en una verdadera lucha, estamos en un verdadero pleito. Tú no sabes, tú estás muerto en el mundo, pero nosotros estamos en una lucha. Es más excitante la vida que nosotros tenemos, porque son retos, es crecimiento, es un amoldeamiento, es una nueva vida, es una luz diferente, es un reino diferente, es un rey diferente, es una nueva familia. Y como iglesia nos estamos moviendo, hermano, y por eso necesitamos depender del Espíritu Santo que se nos ha dado para nosotros en este tiempo. Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor dijo ahí a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo podemos predicar sin autoridad? Sin credibilidad. Pero viene el Espíritu Santo en viste de poder y nos da a nosotros un panorama de las iglesias que Santiago describe, por qué les escribió, qué era lo que tenían que hacer. Y ahora a nosotros, hermanos, se nos es dado este buffet, toda esta lista de negativos y positivos para poder ponerlos en práctica. Empezamos en el hogar. Empezamos a traer la paz en el hogar. Empezamos a enseñar que la autoridad está para servir. Nuestros hijos comienzan a seguirnos. Y cuando comienzas a poner orden en la casa, te vas a dar cuenta que se da un terremoto, porque las cosas estaban por todos lados. Pero gloria a Dios que la luz que nos ilumina nos empieza a traer bendición a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestros corazones. Y podemos tener una familia, hermano, piadosa, que se convierte en un ejemplo para una sociedad que se está desmoronando día con día. Y esa es la grande bendición que tenemos, que Dios envió a su Hijo, nos enseñó cómo hacerlo todo. El Hijo regresa a la presencia del Padre y dice: pero no los voy a dejar solos, les voy a enviar una autoridad que va a habitar adentro de ustedes. Les voy a enviar a un consolador, a un paracleto, a uno como yo, a alguien que va a ayudarles a sostenerse firmes en la batalla. Alguien que te va a impulsar, alguien que te va a guiar, alguien que va a traer esa vida todos los días mientras que estés en este mundo que está lleno de aflicción. Y ahí, hermano, es a donde nosotros necesitamos recapitular y decir: soy bendecido porque pertenezco a un reino ordenado. Le doy cuentas a un rey que todo lo sabe y que todo lo puede. Tengo a alguien que no me ha abandonado ni me ha desahuciado, sino que todo lo contrario, me provee de todo lo que necesito. Y yo quiero que usted lleve esa noticia, que usted lleve esa bendición en su corazón. Usted ha sido llamado para algo mucho mayor de lo que usted está experimentando en este momento. Dile a tu vecino: hemos sido llamados para más. Hemos sido llamados para más. Quiero pedirle que incline ahí su rostro, hermano, en esta mañana. Incline su rostro y quiero pedirle, invitarle que usted haga una oración al Señor y le diga: Señor, yo soy tu iglesia y necesito esa autoridad. Yo soy tu iglesia, Señor, pero tal vez hay cosas que necesito seguir corrigiendo dentro de mi ser, en mi familia, en mi entorno, en mi casa. Yo soy tu iglesia, Señor, pero necesito aprender más a seguirte de cerca. Aprender, Señor, a buscar tu rostro como tú lo hacías con el Padre. Ayúdame a tener comunión con el Espíritu Santo. Ayúdame a servir a los demás, a tener amor por los demás. Ayúdame a no practicar la hipocresía, a dejar a un lado el chisme y la murmuración, Señor, porque yo he sido llamado para cosas mayores. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la familia en la que me has puesto. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos, ayúdanos, susténtanos y danos de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en esta hora.